Bien, muchachos, vamos a continuar ahora en esta oportunidad dándole solución a las preguntas que nos han formulado para esta semana. Vamos a ver con la primera pregunta. Con respecto al Poder Legislativo, señale la proposición correcta. Entonces, cuando me hablan, pues en el caso del Poder Legislativo es relacionado con el Congreso de la República, ¿no? ¿Cuáles serían las correctas según lo que ustedes pueden observar? El cargo del presidente del Congreso tiene duración de 5 años. El mandato legislativo es irrenunciable. El número legal de congresistas es de 135. Los congresistas no representan a la nación. El Pleno realiza la acusación constitucional al presidente de la República. Entonces, de las ¿cuáles creen que van a ser la correcta? Una nada más. Si bien es cierto, estudiantes, cuando nosotros hablamos en el artículo 95 de la Constitución, el mandato legislativo es irrenunciable, ¿no? En ese caso sería la correcta, ¿no? Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no puede exceder de 120 días legislaturas. Entonces, quiere decir que cuando se hace una investigación, se da el caso de la investigación dentro de los 120 días. Entonces, lo correcto, estudiantes, es un mandato legislativo, es irrenunciable. Lo demás son incorrectas. Pregunta número 1, Barco. Pregunta número 2. La función de control político que ejerce el Congreso se manifiesta, por ejemplo, a través de qué. ¿Dónde y en qué momento se ve el caso de la función de control político? Ahí, por ejemplo, estudiantes, y yo les decía, ¿no? ¿Cómo es que controla, cómo es que observa las acciones de los demás funcionarios públicos? Ahí, pues, estudiantes, encontramos a través de la función de control político, es a través de la interpelación ministerial, ¿no? Esa es la más conocida de estudiantes, cuando convocan o cuando le comunican que un ministro o dos o más ministros se acerquen al Congreso para que sean interpelados, ¿no? Ahí encontramos la interpelación del gabinete ministerial. Ahí está. Pregunta número 2, dado. Pregunta número 3. Con respecto al Congreso, indica, estudiante, los enunciados correctos. ¿Cuáles son correctos? Regula las tarifas arancelarias, eso es del cargo del presidente de la República, ¿sí o no? Eso está bajo la potestad de estudiante del presidente de la República, ¿sí o no? Muy bien. 2, ¿ejerce derecho de amnistía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ejercen derecho de amnistía o no? Eso sí es parte del Congreso de la República, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Aprobar las revocatorias? No, eso no. Eso no es aprobar, no. Eso quiere decir, es la voluntad del pueblo, ¿no? Aprobar los tratados internacionales. Ahí sí, estudiantes, encontramos, entre sus atribuciones, encontramos, pues principalmente, ¿no? Lo que está mencionando la Constitución Política. Así que 2 y 4, estudiantes, serían la respuesta correcta en ese sentido, ¿no? Ahí está. Pregunta 3, enano. Pregunta 4. Indique los enunciados que son ajenos a la comisión permanente del Congreso. Quiere decir que no es parte de la comisión permanente. ¿Cuáles serían ahí? Por ejemplo, en ese caso me dice, ratifica a los miembros del BCR y la SBS. Ahí encontramos estudiantes, no lo hacen ellos, no ratifican de alguna otra manera, ¿no? El Congreso es la que hace de alguna otra forma, ¿cierto? ¿Qué más? Ajeno te dice, ¿no? Cuidado, cuidado. Ahí, profe, ellos sí lo ratifican, ¿verdad? ¿No? Ahí está, corroborando. ¿Qué más? Designa al Contralor General de la República. Claro, con propuestas del Ejecutivo. Aprobar los créditos suplementarios también. ¿Vacar al presidente de la República? No, ¿no? En ese caso, pues, estudiantes, la vacancia es el que lo hace, pues, el Congreso de la República en conjunto, ¿no? En ese sentido, no en la comisión permanente. Muy bien, ahí encontramos, estudiantes, en la pregunta número 4 sería la B. Muy bien. Pregunta 5. La convocatoria de los congresistas fuera del periodo de trabajo, también denominada legislatura extraordinaria, ¿está a cargo de quién? Ya esto sí es más informativo, estudiantes, está a cargo del presidente de la República. El presidente de la República lo puede convocar a estudiantes fuera de las reuniones, sesiones que se está llevando a cabo, ¿no? La legislatura extraordinaria. Pregunta 5, casa. Pregunta 6. Con respecto a los ministros de Estado, indican los enunciados correctos. ¿Cuáles son las correctas, muchachos?
Requisitos para ser ministro 35, no, es 25 años, ¿sí? Así que uno no puede ser. ¿Un ministro de Estado puede ser congresista y sin postular? No, eso no lo puede ser. Un ministro respalda. ¿Los ministros respaldan todo acto del presidente? Eso sí, es como, ¿qué decir? Interpelar, ¿no? En ese caso, dar el visto bueno, ¿no? Así es. Refrendar, mejor dicho, es el caso de los ministros al presidente. ¿El primer ministro es el portavoz luego del presidente? Sí. Entonces, ahí sí, estudiantes, encontramos ese detalle, serían dos de caso de 3 y 4 en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos, pues la pregunta número 6, casa. Pregunta número 7. Acerca del Poder Ejecutivo, señalen las proposiciones correctas. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, ¿cuáles serían las correctas? Junto con el presidente de la República, ¿son elegidos 2 vicepresidentes? Sí, lo hemos mencionado. ¿El cargo del presidente puede vacar por incapacidad moral permanente? Sí, también puede ser. ¿El presidente puede ser acusado por traición a la patria durante su mandato? Sí. Entonces, ahí encontramos, estudiantes, los 3 casos que se puede presentar a estudiantes, entonces la alternativa sería la respuesta correcta. Ahí está, muchachos. ¿Ya? Pregunta 7 en A. Pregunta 8. Declarar la guerra y firmar la paz es una atribución que le compete ¿a quién? ¿Al Congreso o al presidente de la República? O al Poder Ejecutivo, ¿no? En ese caso, estudiantes, declarar la guerra y firmar la paz es una atribución del presidente de la República. Así que ahí tenemos, estudiantes, en ese sentido, cuando hablamos pues de las principales atribuciones que se le concede al presidente de la República, ¿no? Y otras más que están mencionadas en la Constitución Política. Para ir ampliando un poco más nuestro panorama, estudiantes, es recomendable que sigamos leyendo lo que es la Constitución Política por los mismos acontecimientos que está pasando ahorita, ¿no? No va a ser que les pregunten las relaciones que se están presentando en ese sentido, qué papel tiene los jurados nacionales, los jurados electorales, o el caso de los poderes del Estado, qué papel cumplen en ese sentido. ¿De acuerdo, estudiantes? Bien, estudiantes, hasta aquí sería la clase conmigo. Muchísimas gracias por su atención prestada. Ahora sí, nos vemos en otra oportunidad o en otra clase ya programada. Bien, muchachos, cuídense mucho y a seguir estudiando, investigando, indagando, estudiantes. Nos vemos, estudiantes.